Buenas tardes. No les voy a preguntar cómo están porque ya nos dijeron que están bien, de lo cual nos alegramos mucho. Y bueno, pues también nos alegramos de que pues ya se van incorporando más hermanas y hermanos en Cristo, ¿sí? Que se van incorporando ya pues a las reuniones y bueno, pues es una muy buena señal, ¿no? De que todo va bien, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Muy bien. Amor tan grande, ¿no? Como el de nuestro Señor, ¿no? Ese es el amor de Cristo, es el amor de Dios, ¿no? Para nuestras vidas. Bueno, yo quiero seguir con donde lo dejamos hace un par de semanas, ¿sí? Lucas 5, ¿sí? Seguimos en Lucas 5, estábamos viendo en esa porción la pesca milagrosa y bueno, pues ahí hemos visto varios estudios y nos quedamos al final en Lucas 5, verso 10, por favor. Lucas 5, verso 10. Y vamos a ver en el verso 10, ya al final de este verso, dice así: pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, este es el versículo que nos va a ayudar en este día a que, bueno, pues que el Señor nos hable a cada corazón, ¿sí? Y podamos pues, llevarnos una enseñanza de parte de Él, ¿no? Que eso es lo que hemos venido, ¿no? Todos a descansar en Él, a deleitarnos en su presencia y llevarnos una enseñanza también de su parte, ¿no? Bien, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es el servicio más importante que iba a hacer estos pescadores, ¿sí? Para el Señor. El servicio más importante, ganar almas para Cristo. Jesús anteriormente había visto las posibilidades, ¿sí? O anticipado las posibilidades de Simón, este pescador de Galilea, del mar de Galilea, ¿sí? Y había visto en él un corazón fuerte, ¿no? Como una roca, ¿no? Y por eso fue también, ¿no? el cambio de nombre, ¿no? De Simón por Petra, ¿no? Petra, que significa piedra, ¿no? O roca, ¿no? Y bueno, en castellano es Pedro, ¿no? Es Simón Pedro, ¿no? Ahora el Señor ve la transformación que va a tener este pescador de peces, ¿no? Convirtiéndose en uno de los discípulos más cercanos a Jesús y posteriormente uno de los pilares más importantes de la Iglesia que nacería en el día de Pentecostés. Pescadores de hombre, ganar almas para Cristo, ser un instrumento en las manos del Señor, ¿sí? Os haré, serás pescador de hombres. Para cumplir con este fin necesitaría primero ser elegidos, ¿no? Por el Señor y después ser transformados. Y esa transformación que el Señor iba a hacer en la vida de estos hombres, de estos pescadores, era una transformación de lo más profundo de su ser, ¿no? De su alma y de su espíritu, porque es así como se sirve al Señor, ¿sí? Es así como se ama al Señor y se le sirve, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ¿sí? Con todo nuestro espíritu. Jesús les dijo, serás, ¿no? En Lucas, ¿no? Pescador de hombres. En Mateo dice, os haré pescador de hombres. Viene siendo lo mismo. En ambos casos les promete que Él va a hacer una obra en sus vidas, ¿no? Cuyo propósito es servir al Señor para su honra y para su gloria, ¿sí? Ahora bien, Jesús iba a ser su maestro y su ejemplo también, ¿sí? Él iba a ser su maestro, Él iba a ser su ejemplo de cómo ganar almas perdidas, ¿no? Para Cristo.
en este mundo. El profeta Isaías ya había profetizado 700 años antes que el consuelo de Israel, sí, para Israel, su pueblo escogido, iba a venir del Señor. Si gustan acompañarme ahí en Isaías 57, verso 15 al 19, por favor. Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero les sanaré y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios de paz. Paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Bueno, Dios iba a tener misericordia, ¿no?, con su pueblo, ¿no? Y esta misericordia también nos iba a alcanzar a nosotros, porque aquí estamos viendo en esta porción que es una promesa y es una profecía, ¿sí?, acerca del Mesías, del Cristo, ¿no?, del Hijo de Dios, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, ahí donde en el verso 15 dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, ¿sí?, para hacer vivir, ¿sí?, el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el lugar, ¿sí?, que el Señor escogió para habitar, ¿sí? ¿Y cuál es ese lugar? Pues son nuestros corazones, pero para que esté listo ese corazón, para que el Señor pueda habitar ahí, en él, tiene que estar quebrantado ese corazón, ¿sí? Tiene que haber un espíritu humilde en él, ¿sí? Bueno, dice que por un tiempo, escondí mi rostro de él, ¿no? Pero no voy a contender, porque de ser así, ¿sí?, decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado, ¿sí? Y ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Ahí está la misericordia de Dios, ahí está el amor de Dios a nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Que Dios se da cuenta que no, pues de nuestra condición, ¿no?, y que no podemos pues hacer más, ¿sí? Y entonces Él tiene que hacer la otra parte, ¿sí? Tiene que hacer lo que nosotros no podemos. Y bueno, pues Él nos da esta promesa de alcanzarnos por medio de su misericordia, por medio de su amor. Y en el verso 19 vimos ahí, dice, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y cercano, dice el Señor. Ahí uno puede ver y apreciar que está hablando del Evangelio, ¿no? Produciré frutos de los labios, ¿sí? Sí, paz, paz, ¿sí? ¿Para quiénes? Pues para los que están cerca y para los que están lejos también, ¿sí? Para ambos, ¿sí? Ese es el Evangelio, ese es el mensaje que el Señor tenía para este mundo, ¿sí? Para las almas que están perdidas en este mundo. Jesús se identificó plenamente con las profecías que le señalaban a él como el Cristo, el Hijo de Dios, el cual vino a salvar a los que estaban perdidos. ¿Quiénes son los que estaban perdidos? Bueno, aquí hay uno, ¿no? Creo que todos los demás nos podemos considerar también, ¿verdad? Dice la Escritura en Isaías 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino. O sea, todos nosotros, ¿sí? Bien, bueno, Jesús, ahí en Lucas, vamos a ver ahí en Lucas capítulo 4, por favor. Cuando Jesús comienza su ministerio, Lucas 4, verso 7, no, perdón, Lucas 4, verso 16 al 21. 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bien, hasta ahí. Entonces, Jesús llegó, no fue un día normal, no era un día cualquiera, ¿no? Era un día especial, era el día de reposo. El día de reposo era para los judíos es un día especial, ¿no? Entonces, en ese día especial, Jesús fue a la sinagoga como era costumbre, ¿no? Y bueno, pues se le dio a leer también, como era costumbre, el libro del rollo, ¿no? De la ley, de las escrituras. Y justamente se le da el libro de Isaías, ¿no? Y él dice que abrió el libro y que el rollo, ¿no? Y halló este lugar, esta porción de la escritura, ¿no? Que esta porción justamente estaba hablando, pues, de él, ¿no? Del Mesías. Dice en el verso 18, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas, ¿sí? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y pues me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ya vimos antes, ¿no? Que el Señor, el alto, el sublime, ¿no? O sea, que habita en la eternidad. La promesa era que iba a habitar en los corazones, pero corazones quebrantados, humildes, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo, ¿no? Y se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, Señor. Todo el énfasis que vemos aquí, por lo menos es lo que yo percibo, está puesto en el mensaje de salvación. Si se dan cuenta, vemos, dice, para dar, dice, lo primero, lo más importante es que el Espíritu de Dios está sobre mí y que me ha ungido. ¿Sí? Pues si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, en nosotros, entonces no podemos hacer mucho, ¿sí? Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces, dice, me ha ungido con un propósito, ¿sí? Y este propósito era dar buenas nuevas, ¿sí? A los pobres. Y no estamos hablando de pobreza material, es una pobreza espiritual, ¿no? Buenas nuevas, y después sigue a pregonar libertad a los cautivos, y después sigue al final a predicar el año agradable. 3 veces, ¿sí? 3 veces. Buenas nuevas, pregonar libertad y predicar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Todo, ¿sí? va dirigido a esa parte. El mensaje de salvación. Al final, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es necesario esperar más.
Algunos llevan demasiado tiempo esperando. Yo les digo desde aquí, hoy, de parte del Señor, que no es necesario esperar más. Se ha cumplido. ¿Sí? Ya está cumplido. Hoy es el día. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde el Señor quiere sanar y liberar tu corazón de tantas ataduras. Hoy es el día donde el Señor quiere dar vista a los ciegos para que puedan ver a su Creador. Hoy es el día en que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esas buenas noticias, necesita ser predicado a los que están cerca como a los que están lejos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dijo Cristo. ¿Sí? Hoy se ha cumplido, no esperen más. El rey estaba delante de todas las personas que estaban ahí en la sinagoga, ¿no? Y el rey está también delante de nosotros, ¿no? Y su reino se ha acercado a nuestros corazones también. ¿Están conmigo? No hay que esperar más. ¿Sí? Hoy se ha cumplido. ¿Sí? Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Sí? Jesús ya comenzó aquí también, ¿no? Vemos, comienza su ministerio y comienza con esta enseñanza, ¿sí? Con esta predicación, ¿sí? Dice que predicando el Evangelio, ¿sí? Las buenas noticias, el reino de Dios se acercó, ya se ha acercado, ¿sí? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio, ¿sí? En el Evangelio es donde encontramos a la persona y a la obra de Cristo Jesús, ¿sí? En el Evangelio es donde encontramos, es el Evangelio eterno, ¿sí? Ahí está el mensaje de salvación para nosotros, ¿sí? Tenemos que no buscar tanto en otras cosas, en el Evangelio, en la palabra de Dios, ¿sí? En la vida de Jesús, en sus enseñanzas, en sus gestos, en sus milagros, en su ejemplo, en todo encontramos vida. Vamos a ver, ahí en Mateo 4:18, por favor, 18-19, Mateo 4:18-19, es la otra porción que narra el llamado de Jesús a Simón y a su hermano Andrés. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Nuevamente, ¿no? Aquí vemos que es y os haré, ¿no? Habla en plural, ¿no? Pescadores de hombres. Estos pescadores recibieron el llamado del Señor a seguirlo, ¿no? A seguirlo con una promesa, ¿no? Que serían pescadores de hombres, ganadores de almas para Cristo. El Señor los iba a preparar para este fin y recibirían las instrucciones de cómo alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente.
En Mateo 10, verso 5 al 8, por favor, nos va a venir muy bien el buscar varias porciones en la Biblia, ¿verdad? Porque así movemos las hojas y se mueve el aire. Ya que no tenemos los ventiladores, pues nos va a venir bien. Pero lo mejor, lo que más me agrada es escuchar las hojas, de verdad, escuchar las hojas de la Biblia pasando, unas así, ¿no? Es algo que no se pierda esa costumbre. Ya pues no venir con las tablets o con los aparatos electrónicos y ya no se escucha nada, ¿no? O sea, nada más y va uno buscando y apretar de cada lado, ¿no? Y ya. Pero tener la Biblia, ¿no? Y ir pasando. No. Eso es muy especial. Mateo 10, verso 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué? Predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Bueno, nuevamente vemos a Jesús, ¿no? Como a los que llamó, los preparó, dice: yo les haré pescadores de hombres. Les dio instrucciones, les preparó, les dio instrucciones. Por aquí pueden ir, por aquí no vayan. ¿Sí? Hagan estas cosas. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad. Lleven el mensaje de salvación, ¿sí? Las buenas nuevas. El reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, sanad enfermos. Y vienen varias cosas, ¿no? 4 cosas que tienen que ver con sanidad, que tienen que ver con limpieza, que tienen que ver con vida y que tienen que ver con libertad. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sanidad, limpieza, vida y libertad, ¿sí? Dice, eso es lo que tienen que anunciar, tienen que proclamar, tienen que llevar ustedes. Es lo que tienen que predicar con su vida, ¿sí? Que sea real en sus vidas. Y de gracia recibisteis, dad de gracia. Todo de gracia, para darlo de gracia también. Todo es así. Ese es el amor de Dios. Aunque este propósito no fue entendido por muchos, principalmente por los líderes religiosos judíos, que esperaban un Mesías, el cual les restauraría, iba a traer una restauración de la antigua gloria, ¿no? De Israel, ¿no? De los tiempos del rey David, o los tiempos del rey de Salomón, pero no era así. Entonces ellos no fue entendido por ellos, ¿no? En Lucas 15, capítulo 15, verso 1 al 4, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, ahora seguimos. Pero aquí vemos, ¿no? O sea, sí eran unas personas, estos eran los líderes, los líderes religiosos, ¿no? Y pues, se ve claramente que pues, estaban pues, siempre tratando de buscar un poquito, ¿no? Pues no estaban, o estaban más bien en desacuerdo totalmente con el Señor, ¿no? Aquí vemos que el desacuerdo era porque pues, se acercaba a los pecadores, ¿no? Y se acercaba a los publicanos, ¿sí? Y los cobradores de impuestos pues, eran personas muy odiadas por los mismos judíos, ¿no? Eran judíos, no eran gente, eran judíos que habían sido contratados, empleados por el gobierno romano para que cobrasen los impuestos del pueblo judío. Bueno, pues por esa razón los judíos no los podían
pues no lo soportaban, ¿no? O sea, les odiaban, en verdad. Sí, no tenía... Por ejemplo, un judío no podía acercarse, ¿no? Y a un cobrador de impuestos bueno, mucho menos sentarse a la mesa, ¿no? Compartir la mesa, ¿no? Sí, por eso dice que se juntaba, que Jesús se acercaba a estos hombres, a los cobradores, a los publicanos, a los cobradores de impuestos y a los pecadores, y que comía con ellos. Entonces era ya algo muy fuerte para ellos, ¿no? Bien. En el verso 3, entonces, viendo esta actitud de estos religiosos judíos, entonces Jesús les refirió esta parábola, en el verso 3, diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bueno, lo primero que vemos ahí, vamos a ver un poco, dice, este hombre que tenía este rebaño, que no era un rebaño pequeño, no tenía, bueno, como tienen allá en Tlaxiaco, que tienen unos 20 borregos, ¿no? Ovejas. Bueno, más o menos. 100 ovejas era, y más en aquel tiempo, sí, era algo, vaya, o sea, era un buen rebaño, ya, o sea, era este pastor que tenía estas ovejas, tenía una posición, vaya, tenía un buen rebaño, ¿sí? Bastante importante como para, bueno, pues fácilmente se le podía pasar, ¿no? Y no echar en falta una, ¿no? Entre 100, pues se perdió una, pues no se dio cuenta, no la echó en falta, ¿no? Estaba ahí 99, ¿no? Entonces no la echó en cuenta. Pero no fue así. Este pastor sí se dio cuenta que le faltaba una. Sí se dio cuenta, ¿no? Y esto nos enseña que el Señor cuenta a todos. El pastor cuenta todas las ovejas y todas cuentan para el Señor, ¿sí? Y todas cuentan para el Señor, todas. ¿Amén? Amén. Entonces, no podemos nadie puede sentirse excluido o decir, es que a mí no sé, esto no es para mí o esto no. No, es para ti también, ¿sí? Todos estamos ahí. El Señor está al pendiente de nuestras vidas. Porque, recuerden, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que nos dio a su Hijo, ¿no?, unigénito, ¿no?, para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda, ¿sí?, mas tenga vida eterna, ¿sí? No se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no estar perdidos como esta oveja? Creer, ¿sí? Todo aquel que cree en Él no se pierde. Entonces tenemos que creer. Si hemos creído de todo nuestro corazón en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces ya no estamos perdidos. Pero si no hemos creído, pues seguiremos perdidos como estaba esta oveja, ¿no?, hasta que el pastor la halló, la encontró. El Señor nos conoce a todos. Hay un ejemplo que sí me gustaría compartirles. Ahí en Juan 1, 47, 48. Siempre me ha gustado este ejemplo de Natanael. Juan 1, 47, 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿sí? Te vi. ¿Cuántos creen que el Señor les había visto mucho antes que nosotros le viéramos a Él? Amén. ¿Cuántos, verdad? Sí. Y nos damos cuenta después, pero nos damos cuenta y dice, no, el Señor ya me estaba viendo, ya me estaba viendo, ya me estaba llamando. Hoy es domingo. ¿Cómo están trabajando? Bueno, está bien, hay que trabajar también. Mientras sea de día hay que trabajar, dijo el Señor. De noche no, pero de día sí, a la luz. Bueno, esta oveja perdida, estaba perdida, ¿para quién estaba perdida? Para el pastor, perdida para el rebaño, perdida para sí misma. No sabía dónde se encontraba, sin dirección, sin rumbo. Saben que las ovejas son de los pocos animales que no saben, cuando se pierden, no son incapaces de hallar el camino de regreso. Se limitan a quedarse ahí, se tumban en el suelo y a esperar, ¿sí?, a que las vayan a buscar. Son incapaces, no tienen un sentido de orientación para poder regresar. Necesitan al pastor. Exactamente lo mismo le sucede o nos sucede al hombre, ¿no? Le sucede al hombre que está perdido y que vaga, ¿no?, en la vanidad de su mente, sin propósito y sin dirección. El hombre necesita ser llevado a la presencia de su Creador con el fin, con el propósito de ser reconciliado con Él. Para esto vino el Hijo de Dios, ¿sí? Dice en Lucas 19:10, no hace falta que lo busquen, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pastor es el que va en busca de la oveja perdida. Así es como el Señor hace su obra salvadora en nuestras vidas. Dios es quien va al hombre, no el hombre a Dios. O dicho de otra forma, ¿no?, de otra manera, el hombre no es quien encuentra a Dios, es Dios quien encuentra al hombre, ¿verdad? No fuimos nosotros. A veces malamente, ¿no?, nos expresábamos mal y decimos, no, pues yo di una oportunidad, ¿no? No va por ahí, es Dios quien nos da la oportunidad, ¿sí? En Juan 15:6 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesucristo es el que nos eligió a nosotros, ¿sí? Dice, no fueron ustedes, fui yo quien les elegí. Fui yo el que fui en su busca, ¿sí?, hasta que les hallé, ¿sí? Bueno, seguimos en Lucas, ahí ya estamos terminando. Lucas 15, 5 y 7, estamos terminando ya. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado, ¿qué ha encontrado? Mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, ¿sí? Cuando la encuentra, qué escena, ¿no? Qué escena esta, ¿no?, de ver al pastor, ¿sí? Recuerden que el rebaño era importante, ¿sí? Era bastante importante. Y entonces lo más seguro que tenía, pues, mínimo 1 o 2 personas, otros 2 pastores asistentes, digamos, ¿no?, que le ayudaban a este pastor también, ¿no?, para cuidar las ovejas, ¿sí? Entonces, bien,
De hecho, lo más seguro es que las 99 no las dejó ahí nada más como a su suerte, ¿no? Alguien se quedó también cuidándolas, ¿no? ¿Sí? Para que el pastor pudiese ir en busca de la oveja perdida. Pero esto es muy interesante porque el pastor bien podía haber dicho, bueno, ya se dio cuenta de que faltaba una oveja, eso ya es importante, ¿no? De que el pastor está al pendiente siempre de todos, ¿sí? Cuenta a todos y todos cuentan para el pastor. Pero él podía decir, bueno, nos falta una oveja, tú ves en busca de la oveja, ¿no? ¿Para qué voy a ir yo? Pero no fue así. El pastor es el que va en busca de la oveja, ¿sí? Y la busca. ¿Cuánto tiempo? ¿Por dónde? No sabemos, no está, pero la busca hasta que la haya. O sea, hace todo, ¿sí? Lo posible y hasta lo imposible, hasta para hallarla, ¿no? Y cuando la haya, dice que la carga sobre sus hombros y gozoso, y gozoso. Al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos y comparte este gozo, ¿no? Dice, gozaos conmigo, porque he encontrado, ¿qué es lo que ha encontrado? Mi oveja. Ya no es una oveja perdida, es mi oveja. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero a mí en lo personal, o sea, sentir que ese trato tan íntimo, tan personal, ¿no? Que Dios nos da, que nos considera, dice, mi oveja, tú eres mío. Tú eres mío. Tú me perteneces a mí. Amén. Eso nos llena de felicidad y de seguridad también, ¿eh? Y de seguridad. Mi oveja. Siempre fue su oveja. Nunca desistió, nunca se desanimó por su pérdida. El pastor hizo hasta lo imposible por buscar y salvar la oveja perdida, el alma perdida. Tú y yo somos esa oveja que estaba perdida y el Señor nos halló. ¿Lo crees con todo tu corazón? Sí, amén. Así es. Así es. Ese es el amor de Dios. Bueno, ya terminamos. El ejemplo que el Señor nos dejó en esta parábola es este. ¿Quién de vosotros? O el ejemplo y la pregunta, ¿no?, que nos deja. ¿Quién de vosotros está dispuesto a ir en busca de la oveja perdida? Porque hay otras opciones, ¿eh? Hay otras opciones. Nos podemos quedar con las 99, cuidando las 99 también. Bueno, no está mal. Pero la excelencia está en ir en busca de la oveja perdida, en seguir el ejemplo del buen pastor, de seguir el ejemplo de Cristo, ¿sí? De dejar las 99, de dejar tu comodidad en algunos casos, de dejar tu seguridad, de dejar tus proyectos o cosas y ir en busca de esa oveja. Esa es la excelencia. Ese es el Evangelio. Ese es el predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos bien, no se preocupen. Estamos bien. De verdad que estamos bien, porque el Señor está con nosotros. ¿Sí? Y bueno, eso es lo más importante. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dijo Cristo. ¿Sí? Dice, y me ha enviado a predicar, a dar buenas noticias, ¿sí? Buenas nuevas, a pregonar
Buenas nuevas, pregonar, libertad y predicar el año agradable. ¿Cuántas cosas? Bien, es un ánimo para todos ustedes. Sí, primeramente para sentirnos con esa seguridad, con esa confianza de que el Señor es el que fue en busca nuestra, nos halló ahí donde estábamos y como estábamos, y como estábamos, sí, pero nos halló, sí. Ni nosotros mismos nos podíamos hallar, nadie, pero Él nos halló y cargó sobre sus hombros, ¿sí? Y bueno, pues ahora estamos ahí, pero Él nos deja ese ejemplo también. Dice, bueno, pues puedes quedarte ahí o puedes ir también y estar dispuesto a ir en busca de esa oveja perdida también, ¿sí? Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy. Yo sí voy, ¿sí? Y espero que la mayoría de que estamos aquí pues también tengamos esa actitud en nuestros corazones de ir y de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre, siempre que podamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, que Dios les bendiga.